Bueno, Gustavo es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, egresado en el año 1989, terminó su posgrado en Economía y Comercio Exterior en el Instituto Superior de Economistas de Gobierno en el año 1994. Además, cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es socio de MIR Asociados, asesor y consultor de entidades financieras y organismos nacionales y provinciales. Fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2011 a diciembre de 2015, vicepresidente del mismo banco de 2008 a 2011 y director también en el mismo banco desde diciembre de 2017 a 2007 a 2008. Además, fue subsecretario de la Vicepresidencia de la Nación desde abril de 2004 a 2007. En el ámbito académico, fue director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador de 2008 a 2011 y de 2006 es profesor titular de Sistemática en la carrera de Ciencias Políticas 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Paso con Fabio. Fabio es Fabio Rodríguez, licenciado en Economía, egresado de la UBA, cuenta con estudios de posgrado en Mercado de Capitales, también socio de MIR Asociados, asesor y consultor de entidades financieras, organismos nacionales y provinciales, fue director del Banco Provincia de Buenos Aires de 2008 a 2010, asesor en políticas financieras y mercado de capitales del presidente de dicho banco de 2012 a 2015. También fue director ejecutivo de la Fundación Capital entre 2005 a 2007 y asesor del presidente del Banco Central entre 2004 y 2005. Anteriormente se ha desempeñado en la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. En el ámbito académico, es profesor de temas de macroeconomía, finanzas y banca en diversas casas de estudio de grado y posgrado, como UCES, UTREF y el MBA de la UBA. Ha escrito numerosos artículos de prensa en la prensa especializada local, revistas y coautor de libros sobre financiamiento y desarrollo de las pymes en Argentina, además de haber expuesto en diversos foros de coyuntura económica y tópicos de financiamiento y desarrollo productivo. Sin más, Fabio, Gustavo, los dejo para la exposición. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Casi huelga decir que cuando hablamos por primera vez hace unas semanas, el panorama era bien distinto y que cuando ultimamos detalles la semana pasada, diagramamos una exposición con Fabio que como se decía habitualmente en los comunicados, por los acontecimientos que son de público y notorio conocimiento, se han alterado un poco, no porque se hayan alterado los resultados, pero sí porque puede parecer, a la altura de este jueves, 4 días después de las elecciones, algo extemporáneo mostrar mapas de cómo se votó el domingo cuando se ha desplazado el eje de la atención notoriamente en 4 días. De hecho, la derrota electoral que sufrió el gobierno, importante e impactante, fue amplificada por el propio gobierno a partir del día de ayer, básicamente, y hoy lo que estamos observando es si la situación se puede calificar como la de una coalición desordenada como fruto de una derrota electoral que de algún modo fue sorpresiva por su magnitud y extensión, o estamos hablando de algo que excede a la desorganización de una coalición y se puede calificar como un proceso de descomposición de una coalición gobernante con las implicancias institucionales que ello supone. La movida empezó el propio domingo a la noche, aunque en realidad la secuencia viene trasladándose desde antes, pero la vicepresidenta decidió, de acuerdo a lo que nosotros conversamos con gente que inclusive está entre los que han presentado, digamos, sus renuncias, la iniciativa está visualizada desde el círculo de la vicepresidenta como la única forma de lograr que el presidente cobre conciencia de la magnitud de la derrota electoral y de la necesidad de cambios para hacerle frente en el corto plazo de noviembre y luego en la segunda etapa del gobierno. Esto es lo que el círculo del kirchnerismo entiende que motiva y justifica la decisión
de haber presentado masivamente ayer, a partir del mediodía, con el ministro del Interior a la cabeza, las sucesivas presentaciones de renuncias. Así que yo diría que, observando una cuestión que tiene que ver con la estructura, hacen más hincapié casi en lo discursivo y fuera de los medios, en apreciaciones sobre cuestiones casi psicológicas del presidente. Dicen, no advierte la gravedad de la situación, no reacciona, y esto está destinado a hacerlo reaccionar. Entonces, la pregunta obligada es cómo visualiza el sector que ha motivado o que ha acelerado esta situación en la que estamos transitando, la salida de esta situación. Entonces ellos definen o entienden que en el origen del problema estaría la solución, es decir, que en el origen, que es la presentación de las renuncias, estaría la posibilidad del presidente de superar la crisis, es decir, aceptando algunas de las renuncias que le presentaron los funcionarios más cercanos a Cristina Fernández, pero a la vez poniendo él algunos integrantes de su gabinete que están cuestionados por la vicepresidenta. Y de esta manera, que no es Guzmán, dicen ellos, que no es Guzmán. No es, según lo que informan y lo que dicen privada y ahora públicamente, no es la ambición final, el desplazamiento de Guzmán, sino de otros ministros. Entonces, que con esa situación, digamos, con el cambio de alfil por alfil, de torre por torre, quedaría subsanada esta situación y a partir de allí encaminar ya el modo electoral hacia noviembre a la coalición bajo un formato de ir al rescate de votos que se perdieron el último domingo, ya sea porque no fueron a votar, como ha sucedido, por ejemplo, en todo el país, pero en la tercera sección electoral, donde el Frente de Todos entiende que tiene un sustento de varios puntos para ir a recuperar, y también en otras provincias, por supuesto, y el modo de anabolizar un poco más la demanda para acompañar, digamos, con esos cambios, una suerte de recupero en la situación electoral. Por supuesto que esto es una descripción que dan los propios interesados y que tiene, por supuesto, también un componente fuerte de voluntad, digamos, ¿no? Porque el tema es que, evidentemente, toda esta situación complejiza el inicio de cualquier campaña de segunda vuelta. Ni los más acríticos integrantes del oficialismo dejan de ignorar que este no es el comienzo ideal para una campaña que justamente lo que se propone es recuperar votos. Ahora, también queda claro que el último elemento, digamos, de affecto societatis que podía quedar en la coalición oficialista desapareció esta semana. Así que lo único que puede hacer primar la continuidad sería el interés frente al temor del primer escenario que planteábamos, que era el de la descomposición. Porque la descomposición se daría en un contexto muy diferente al que ha tenido otros antecedentes del peronismo. Me voy a limitar, obviamente, al campo o a la historia democrática más o menos reciente. Esto no es Duhalde Kirchner 2005. Porque Duhalde Kirchner 2005 se dio antes de constituir las listas electorales. Así que allí el no acuerdo fue previo y por lo tanto cada uno armó su propia lista y después compitió y después se dieron los resultados que se dieron. Pero acá el escenario es otro. Acá hubo una PASO, hay una lista que está consensuada, o mejor dicho, perdón, votada en la primaria, y que ahora es la lista de noviembre. Así que si hay ruptura, ¿qué pasa con esa lista? ¿Hay renuncia también de los integrantes del kirchnerismo a esa lista? Tendríamos el escenario que articulan algunos, es que esta rueda de consultas que hace para enfocarlo ahora desde el lugar del presidente, que está haciendo el presidente con gobernadores, con algunos gremios y con otros actores de la política, podría ser el nacimiento de una suerte de proceso de autonomización.
Pero la pregunta obligada que uno se hace es cómo se podría dar un proceso de autonomización en medio de un proceso electoral sin el control de las cámaras y con este escenario legislativo y sin la provincia de Buenos Aires. Así que las puertas que abre esta situación nos llevan a pensar en una suerte de juego de chicken game, donde los dos están esperando que parpadee primero el otro. Ahora, la pregunta, y obviamente que en eso nos vamos a complementar con Fabio, es ¿qué pasa mientras tanto con todos los que no participan directamente de este juego? Con actores o agentes económicos, inversores, empresarios como ustedes, emprendedores, los mercados en general. No menciona a la oposición porque la oposición está haciendo lo que tiene que hacer, aplicando el viejo principio del arte de la guerra. Cuando tu adversario se equivoca, no lo interrumpas. Deja que siga. Y además, eso concilia hasta con una posición de prudencia y respeto institucional y además de rédito electoral. Pero desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, asumiendo que en el término de unos días hiciese una serie de acuerdos y pudiese completar el cargo de los ministros que se retiran, la pregunta es ¿qué pasa con todo lo demás? Siendo todo lo demás las expectativas del mercado, las negociaciones pendientes con el Fondo Monetario Internacional, ¿con qué atributos de poder quedaría sostenido el presidente? Algunos dicen, bueno, las ligas de gobernadores, como se planteaba en algún tema, pero la característica de esta elección, que después, si ustedes quieren, nosotros tenemos los gráficos, todo, teníamos preparada una presentación que la tenemos, así que la podemos colgar. Lo que no queremos es quedar extemporáneos hablando de algo que puede parecer siendo del domingo pasado o del año pasado. Pero digo, uno cuando ve ese mapa, ve que el grueso de los gobernadores del oficialismo perdieron. Y que aún aquellos que ganaron lo hicieron con márgenes estrechos para lo que son sus provincias. Digo, y además, respetuosamente, son provincias de poco volumen en el peso electoral. En Formosa, Gil Infran ganó por el 48%, que es una victoria minúscula en los términos históricos a los que suele manejarse ese gobernador, esa provincia y el justicialismo de esa provincia. Las otras provincias donde se ganó fueron La Rioja y Catamarca. No hay que mencionar toda la pérdida de la zona central del país, de casi todo el país. Y las victorias escasas de San Juan por 5 puntos. Por lo tanto, los gobernadores hoy están pensando en la inmediatez de tratar de no tener problemas en sus legislaturas o no tener problemas en su futuro próximo cercano, que también es una preocupación de muchos de los intendentes del conurbano. La paradoja es que mientras todos los incentivos debieran llevar al oficialismo a una rápida conclusión de todo esto, mientras van pasando las horas no tenemos certezas respecto de cómo va a evolucionar. Y tenemos estos idas y vueltas, que a lo mejor ustedes hace unas horas, digamos, que están acá y esto va cambiando dinámicamente, pero a las 2 de la tarde había trascendido desde la propia Casa de Gobierno que se aceptaba la renuncia de Guado de Pedro, y a las 2:30 de la tarde fue desmentido. Entonces hay un vértigo en los acontecimientos y a la vez hay una inmovilidad en los acontecimientos. Porque hay un vértigo de noticias que se disconfirman, hay marchas que se convocan y luego se suspenden, hay declaraciones que hacen y luego se matizan, y mientras ese frenesí se da, en realidad no se resuelve la situación. Antes del domingo, cuando con Fabio manejábamos y barajábamos los escenarios posibles después de la elección, decíamos, en cualquier escenario el gobierno va a gastar un poco más. Si ganaba, porque iba a querer reforzar la victoria. Y si perdía, por un estrecho margen, porque estábamos nosotros entre los que pensábamos que se podía tener un resultado adverso desde el oficialismo, pero no en las proporciones ni en la territorialidad que se dio, y si perdía con más razón un poco más. Ahora, la duda que tienen muchos
es si ese gasto que originalmente nosotros lo preveíamos como una cuestión por única vez, digamos, aumentar asignación universal, jubilación, algún tipo de refuerzo o de crédito a tasa cero, se puede convertir en la discusión o en la previa de una aspiracional, digamos, de corrección más fuerte sobre el programa de Guzmán. Y entonces poner en entredicho muchas cosas. De ahí, y antes digamos, voy a volver a hacer comentarios, pero de pasarle la palabra a Fabio para enganchar un poco más en la cuestión económica, de ahí justamente el temor de que, y esto también hablando con algunos interlocutores cercanos a la presidencia, dicen, bueno, nosotros firmamos la paz. Nosotros entregamos 2 alfiles por 2 alfiles. Guzmán no está dentro de ellos. Y así seguimos hasta noviembre. Y después, ¿quién nos garantiza que esto no es una jugada, ya que estoy con la analogía ajedrecística, en 2 movidas? O en varias. Desde el kirchnerismo responden que no es así. Pero se imaginan un escenario donde Guzmán del futuro siga concentrado más en los temas vinculados a las negociaciones financieras y piensan que la economía doméstica, que es donde realmente están esperando el cambio, que es donde tienen realmente apuntado uno de los nombres puntualmente, de los que sí o sí quieren fuera del gabinete, me refiero al ministro de la Producción, digamos, como que ahí no lo negociarían, bueno, que el manejo de la economía doméstica quedaría más bajo el área, digamos, de lo que es el sector de la vicepresidenta y las negociaciones externas en manos de Guzmán. La pregunta es si esas 2 ruedas funcionarían a la misma velocidad o más o menos articuladamente como lo vienen haciendo hasta ahora. Entonces, antes de pasarle a Fabio y después regresar y por supuesto estar a disposición para todo tipo de comentarios, la cuestión central tiene que ver con este nivel de desconfianzas, con la certeza de lo que ya está roto no se va a reconstruir desde el afecto electoral me refiero, y de las consecuencias institucionales que esto pueda tener. Porque aún siendo mayor el margen de la oposición en la próxima elección de lo que fue el domingo pasado, el peso específico de las bancadas que responden a la vicepresidenta es todavía muy poderoso, salvo que el presidente, hay 2 alternativas, que el presidente esté jugando a que el tiempo demuestre que finalmente a esta altura de la situación Cristina no tiene tanto poder que tiene, que sería una suerte de tigresa de papel, o que finalmente, intimidado por la deriva que pueden tener los acontecimientos, termine con algún tipo de arreglo que dañaría un poco más su situación reputacional, pero permitiría encarar la etapa de aquí a noviembre. Fabio. Estás muteado, Fabio. Perdón, estaba silenciado. Gracias, Gustavo. Vamos mechando entonces algunos comentarios económicos con lo político y después también ir con ustedes con preguntas y respuestas. Si tenía una característica esta economía era que le costaba horrores generar la palabra confianza y alargarnos, tener horizonte, ¿sí? Una economía que la mirábamos en el mes a mes, etcétera, etcétera, y era la característica de la forma en que se gobernaba, de la forma en que el área económica encaraba los problemas, etcétera. Bueno, de más está decir que este episodio lleva a nivel exasperante los temas de incertidumbre, donde ya no es mes a mes. Los estamos haciendo semanas a semana y ahora día a día, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que tomar nota, eso no se hace y no se ve en un día, ni en 2, ni en semanas, de la afección que pueda tener
sobre una situación económica, social y financiera cambiaria que ya estaba complicada, agregarle una situación política institucional complicada. Entonces, y eso verlo en relación a una economía que con todos los problemas que tiene, había empezado a levantar un poquito, ¿sí? Habíamos dejado 4 meses de estancamiento y desde junio en adelante, más o menos todos los economistas teníamos un escenario de reactivación hasta fin de año. Suave algunos, otros más o menos, para que la economía termine en 8%, 7-8%. Eso es bastante de arrastre del año pasado y poquitito de crecimiento de este año. Bueno, habrá que ver cómo golpea este episodio a esa parte de la economía, ¿sí? La más importante. Algunos sectores que estaban levantando cabeza, invirtiendo un poquito, cambiando algunas máquinas, etcétera, etcétera. Dentro, por supuesto, de una situación muy complicada para otros sectores, pero que pese a eso, alguna buena noticia que teníamos era que cierto control de la pandemia y avance de vacunación estaba dando lugar, o había esperanzas, o hay, de que los sectores que eran los más rezagados empezaran a impulsar un poco más. Y me refiero al turismo, gastronomía, esparcimiento, transporte, ¿sí? Esa iba a ser la nota que íbamos a mirar de estos trimestres hasta que cerrara la economía. Cómo se empezaban a compasar mejor las dos velocidades de sectores que ya estaban saliendo con sectores muy postergados que ahora podían estar mejor. Bueno, veremos este golpe, cómo afecta a esa parte. Quería hacer ese comentario entonces primero. El origen económico de esta pelea política institucional está claramente en interpretar el famoso tema que el kirchnerismo ya en el verano le dice al equipo económico: ojo que este es un año electoral, es un año no solo para reactivar, sino también para que el bolsillo acompañe, ¿sí? Y la inflación sea menor y el poder de compra de los salarios crezca, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente eso no pasó. Es decir, la economía empezó a mejorar, pero no alcanzó a llegar a los ingresos, no alcanzó a llegar de lleno al bolsillo. Es una economía que hasta junio, además, hasta ahí que se revisaron paritarias, tuvo bastantes problemas en esa parte de ingresos. Ahora, cuidado, era una economía que tenía todos los frentes abiertos, se tenía que manejar en pandemia, la brecha nunca bajó del 70%, ¿sí? Había que estar permanentemente con un ojo mirando en el mercado cambiario. Cuando se quiso hacer algo medianamente racional con las tarifas, vino otra mini crisis política. O sea, una economía muy difícil también de gestionar, como para decir, no es magia decir, bueno, hay que recuperar también el ingreso. O sea, luchar contra la pandemia, ver los sectores que se están cayendo, etcétera, etcétera. Pero objetivamente se llegó a votar con los peores niveles en los indicadores más sensibles desde lo socioeconómico de todas las PASO, ¿sí? Y si comparamos con el mejor nivel del 2017, ¿sí? Del mejor nivel de Macri, se llega a votar con la economía 10% más abajo y con el salario 25% más abajo en términos reales. Bueno, entonces ahí está la reacción muy abroquelada del lunes o del domingo a la noche del kirchnerismo diciéndole: viste, te dije ya en el verano que esto iba a pasar. Por lo tanto, no hay un segundo más para demorar esta mirada de poner plata en la calle. Acá quiero hacer otro comentario, que es, nosotros en nuestro análisis, que ahora lo corrimos un poquito de costado para ir más a la actualidad con Gustavo, teníamos, bueno, la economía hay que mirarla en 2 y 2, decíamos. Los 2 meses que van a transcurrir de acá a noviembre y los 2 años que hay post-elecciones. Por lo menos en los 2 años dar algún esbozo, alguna idea de rumbo. Bueno, además está decir que tras esta crisis, gracias si podemos imaginar algo de acá a estos 2 meses, la economía de los próximos 2 años es una absoluta ciencia ficción de donde estamos parados ahora. Habrá que ver cómo se llega a noviembre, habrá que ver cómo se dirimen estas 2 posiciones internas que hay en la coalición oficialista y qué queda de ahí, qué rumbo se toma, de qué manera se va a tomar ese rumbo, si es que se explicita un rumbo, y quiénes lo van a interpretar, qué equipo. Todo eso es incertidumbre. Todo eso es incertidumbre. El presupuesto de anoche, de hoy, no nos alumbra nada de eso, nada. Después, si quieren, charlamos un poquito también de eso. Pero entonces, en la economía de los 2 meses, ¿sí? De la de acá a noviembre, bueno, habrán escuchado esto, tirar más plata. Yo digo ahí, cuidado, sí se va a tirar más plata, pero
es bastante la que ya estaba prevista, que ya era mucha. Porque Argentina llega a julio con un déficit de 0,7 puntos, 0,7, y vamos a cerrar con más de 3,5. O sea que todo ese plus de déficit se iba a gastar, se empezó a gastar en agosto con más ritmo y se iba a gastar hasta diciembre. Podrá haber algo más en el margen de eso, pero es eso lo que se va a gastar, que ya es un montón. O sea que el problema no es tanto cuánto más se va a gastar, el problema es que no tenemos cómo afrontarlo. ¿Sí? Aún este déficit de 3,5, de 3,7, que más o menos se preveía que podemos tener, aún eso ya era muy delicado, porque no tenemos cómo afrontarlo. Lo estamos afrontando con mucha emisión y con deuda en el mercado interno. Y las dos cosas están muy complicadas. ¿Sí? Las dos cosas están muy complicadas. Y se están retroalimentando, ¿sí? Complicando, por supuesto, la cuestión financiera y cambiaria. Entonces, ahí hago una puntualización. ¿Qué es lo que va a pasar para nosotros entonces, en definitiva, en este plan de que, por supuesto, se van a dar algunos anabólicos más, como hoy se anunció revisión del salario mínimo, nuevo piso para el mínimo no imponible de ganancias, vendrán algunas otras cositas. Bueno, que al gobierno se le va a hacer más complicado y va a tener que estar con un ojo permanentemente en el tema cambiario y en la brecha. O sea, el riesgo de la vuelta a un septiembre-octubre del 2020 es mucho mayor. Es mucho mayor. Cuando se acuerdan, tuvo que hacerse de vuelta un mini plan de urgencia y a empezar a hablar de pragmatismo, etcétera, etcétera, porque tocaba 200 el blue, que de hoy deben ser 250, valores de hoy, y tocaba 140 o 130 la brecha. Entonces, el riesgo de que la plata esa que se vuelque ahora termine mordiéndose la cola, porque eso va a terminar tarde o temprano presionando al mercado cambiario, al dólar, a la brecha y a la inflación. Cuando a su vez el gobierno quiere llegar hasta las elecciones diciendo que sostiene la inflación, como hasta ahora artificialmente, tratándola de tener entre 2,5 y 3, o sea que no perfore 3% de vuelta. ¿Sí? Entonces, en este contexto, con este clima de incertidumbre, lo que vamos a mirar permanentemente es que esos pesos más que se larguen a la calle, que van a ser de emisión fundamentalmente, no terminen pegando toda la vuelta y presionando justamente el mercado cambiario, los dólares financieros, como se conoce, y la inflación. Y si se logra eso contener, si se logra contener de manera muy apretada, lo único que se va a transformar en más presión todavía para mirar después de las elecciones. Es decir, más distorsiones de las que tenemos para encarar lo que realmente hay que encarar de fondo, que tampoco sabemos si se va a encarar después de las elecciones. Porque como bien decía Gustavo, si hay una tregua o hay un reparto de pérdidas de esta crisis para tener una tregua hasta las generales, eso no va a dirimir lo que decía al comienzo. ¿Cuál es el rumbo que tomamos después de las elecciones? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con qué instrumento lo vamos a interpretar ese rumbo? ¿Qué equipo va a ser? Bueno, eso todavía no está. ¿Vamos a ir a una economía más organizada que ataque los problemas que tenemos de déficit, de un balance del Banco Central totalmente roto, de precios relativos totalmente distorsionados, de trabas y controles por todos lados que hay que empezar a desarticular? Entonces, ¿vamos a ir a eso o vamos a ir a una economía interpretada por el kirchnerismo? ¿Sí? Entonces, si eso no se dirime después de las elecciones, vamos a recaer, creo, en una crisis muy parecida a la de este momento. Alguna precisión, lo que se ha emitido hasta ahora son cerca de 800.000 millones de pesos. Bueno, se van a emitir, según nuestros cálculos, 600 o 700.000 millones más, ¿sí? Más o menos para redondear 1.400.000.000, 1.500.000.000, que más o menos es el tamaño del déficit que podemos tener. Pero después hacen falta otro billón y pico de deuda que va venciendo, y es la deuda que se va a buscar al mercado, que ya empezó a costar renovarla desde agosto, ¿sí? Que ya empezó a costar. Entonces, hay que interpretar esta lectura que se va a querer anabolizar, tirar pesos en un contexto muy difícil, ya que venía siendo desde lo cambiario, desde lo financiero y de lo monetario, donde no sobraba nada y donde se pudo hacer algunas cosas porque teníamos el semestre o los 7 meses de vacas gordas desde el punto de vista de las reservas.
Entonces esta es una economía que tiene problemas en la caja de dólares y problemas en la caja de pesos, no porque falten, porque sobran, ¿sí? Porque sobran emitidos y porque eso complica los problemas que decía. Esta economía transitó los primeros 7 meses con vacas gordas. El Central compró 700 millones de dólares en julio. Pasó a 0 en agosto y está vendiendo en promedio 500 millones en septiembre. ¿Sí? Entonces se dio vuelta esa caja en dólares. Ahora es aguantar las chirolas en la caja en dólares. Entramos a esta crisis con 9.000 millones de pesos, contando los DEI que nos dio el Fondo Monetario Internacional. Con lo que va a salir, con lo que va a haber que pagar en los vencimientos de deuda, con lo que va a haber que intervenir el mercado para calmar el dólar, para calmar la brecha, nosotros calculamos que llegamos con suerte con 2.000 a diciembre. Entonces, una economía que llega post elecciones y tiene 2.000 millones de dólares de reservas netas, que no son líquidas, porque ahí adentro hay oro. Bueno, es una economía que obviamente no puede funcionar. No puede funcionar. Sin dólares y con esta brecha, la economía no puede funcionar de la manera que tiene que hacerlo, que es produciendo, invirtiendo y creando empleo. Entonces, si eso no se plantea y no se explicita post noviembre, vamos a estar de vuelta recayendo, en nuestro entender, en la misma crisis. Entonces, en esa mirada post elecciones no podemos decir mucho más que eso, ¿no? Porque realmente ha crecido enormemente ese nivel de incertidumbre para saber cómo bifurcamos, hacia dónde, hacia algo más racional, de más prudencia y de organización de la economía, o sea un modelo mucho más de intervencionismo y de profundización en manejo del kirchnerismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, quería hacer estos primeros comentarios de la crisis y un poquito la mirada de cortísimo plazo y de vuelta, iterar con Gustavo y escuchar a ustedes, ¿no? Agregar, Fabio, que obviamente al panorama que él acaba de describir con precisión respecto de lo económico, decíamos entonces que a partir del lunes de esta semana se agrega la debilidad o todas las incertidumbres desde el punto de vista político. Así que llegar con reservas exhaustas, pasados de pesos y ante un horizonte donde la coalición oficialista estaría eventualmente o en un problema como mínimo de alto nivel de coordinación y como máximo de descomposición, alerta o pone en rojo todas las alertas para las próximas semanas, para los próximos meses. Naturalmente que es así. Ahora, la peculiaridad, por supuesto que lo que voy a decir ahora es como que abro comillas o paréntesis, porque es muy arriesgado muchas veces a partir de sucesos que se están desarrollando en estos mismos momentos, mientras nosotros hablamos, elaborar algún tipo de teoría pretenciosa de mediano plazo y sobre todo en nuestro país. Pero diría que la novedad de los últimos años fue que las coaliciones electorales son fáciles de hacer, las coaliciones de gobierno son difíciles. Ahora, Cambiemos transitó como una coalición electoral exitosa y como una coalición de gobierno con muchas dificultades, pero terminó y se mantuvo unida. Y el Frente de Todos, que estaba dividido, se unió para la coalición electoral, ganó y ahora está en la situación que se encuentra. Por lo tanto, podríamos estar en una suerte de corte muy importante del sistema político argentino, en el cual por primera vez el no peronismo se mantiene unido y el peronismo en conflicto y dividido. Algunos ven en eso, insisto, precariamente, con el análisis de estos días, la oportunidad como para encarar algún tipo de modelo político, económico, sustentable a partir quizás de la propia espiralización de la crisis. Repasando la historia argentina, dicen, los cambios más, vamos a decir así, positivos se han dado como consecuencias de temores o de problemas más severos que de la conciencia o de la responsabilidad de los propios actores concebida previamente. Traduciéndolo, si las próximas semanas, por la combinación de los factores económicos que describió Fabio, más el problema del escalamiento de la situación política y digamos, el desguazamiento del oficialismo, podrían ser un contexto que hoy, con todos los temores y las amenazas que representan, se termine convirtiendo en la posibilidad
de encontrar una etapa que cierre aquella que comenzó con la implosión del 2001, con el surgimiento del kirchnerismo en el 2003 y en esta última etapa del año dando lugar a otra novedad. Pero insisto y aclaro que más que de ciencia política tiene algo de ciencia ficción lo que estoy diciendo. Es simplemente tratar de barajar un escenario en el contexto de la incertidumbre donde los hechos aún se están desarrollando. Sí. Perdón, no, terminá. Sí. No, dale, por No, favor. que quería hacer un comentario que lo dije en el comienzo del presupuesto, porque uno podría decir, bueno, Fabio, vos dijiste que post noviembre hay que imaginar qué rumbo se toma, de qué manera se va a transitar ese rumbo y con quién, con qué equipo. Uno podría decirme, bueno, se presentaron números anoche que se conocieron hoy, son fresquitos. Digo, ¿eso traza alguna idea de imaginarnos el 2022? Bueno, sí, están los números, hay muchísimo voluntarismo. Y señalo, los repaso, pero ahora señalo en dónde me parece que tenemos que mirar, por lo menos ustedes, de sus negocios. Ahí escuchaba atentamente la última parte de Ignacio. Bueno, ¿qué incorporo si miro todo eso del presupuesto? Crecimiento de 4%. Con estas condiciones es voluntarista, y yo creo que ese número se pone porque es el número exactamente que da que recuperamos niveles prepandemia y la economía queda mejor que el nivel que heredó de Macri. O sea, sencillamente creo que se buscó un número desde ese punto de vista. Como está la situación hoy, estamos para menos, ¿sí? Estamos para menos. Gracias y sostenemos la reactivación, ¿sí? Y la podemos transformar el año que viene no solo en todo arrastre, sino que crezcamos un poquito. 33% de inflación. Eso es absolutamente desacomodado para lo que son las expectativas de hoy. Estamos para una economía con mucho más nominalidad en el 2022, que 33 de inflación y 130 de tipo de cambio, ¿sí? Diciembre de 2022. Ahí nos animamos a ser casi asertivos. Es decir, eso no va a pasar. Si tenemos que imaginar una economía donde la nominalidad, en el mejor de los casos, la podemos mantener como este año, en el mejor de los casos. Es decir, que no tengamos alguna inestabilidad abrupta, una disparada del tipo de cambio abrupto y más, pero estamos para tener más tipo de cambio, ¿sí? Devaluación que no va a poder seguir siendo 1% mensual, e inflación que va a ser mucho más parecida a la de este año, con suerte, que a la del 33 del presupuesto. Y la de este año está cerrando abajo del 50. ¿Sí? Entonces, esas son las dos notas, me parece, centrales. El presupuesto describe una economía donde la temperatura de la nominalidad es totalmente falsa, ¿sí? De vuelta la pone en torno al 30, al 35 y va a ser más cercana, con suerte, al 50. Mismo error que comete Guzmán con el presupuesto de este año, ¿sí? Que pone el tipo de cambio corriendo 20 y pico %, la inflación en 29, después la llevó a 32, y terminamos con esa inflación en 7 meses, ¿sí? Consumida en 7 meses. Entonces, me parece que es un presupuesto que plantea un déficit de 3,3. Bueno, veremos, eso puede ser. No es un gran ajuste fiscal de ninguna manera, es apenita algunos puntos, es un presupuesto que deja las tarifas constantes con una caída pequeña real. Eso supone que el aumento, los subsidios los deja básicamente cayendo un poquito en términos reales. Eso supone que hay que acompañar las tarifas con la inflación, ¿sí? Donde el ministro pretendió hacer algo chiquititito este año y hubo una crisis política bastante importante. Entonces, quiero ser enfático en decir, este presupuesto que leímos hoy no contesta en absoluto el interrogante que planteé, que es, ¿qué rumbo va a haber post noviembre? ¿Quién lo va a llevar adelante? ¿Se van a decidir a tener un equipo que coordine e integre las cuestiones lógicas de una economía de manera razonable? ¿O vamos a seguir como hasta ahora? O lo que planteaba Gustavo. Y quiero dar un ejemplo concreto de la desorganización. O sea, se presenta anteayer una ley de hidrocarburos positiva en el sentido, decía Fabio, de una economía que se tiene que organizar, dar incentivos y destrabar cuestiones, como por ejemplo manejo de divisas. Pero tenemos eso y tenemos control a la exportación de carne, postergadas, y seguramente seguirán hasta diciembre como mínimo. Entonces,
¿qué tiene el modelo? ¿Tiene más ley de hidrocarburos como ejemplo o sigue y tiene más controles y cepos y pérdida de mercado de exportaciones? Bueno, eso es lo que de ninguna manera se dirime hasta ahora y va a volver claramente a estar en el centro de la escena del análisis del diagnóstico económico y político post-noviembre. Un último comentario de mi parte, perdón, porque engancha perfecto. En la conversación de ayer entre los referentes del kirchnerismo y del gobierno, luego del mensaje de la ley de hidrocarburos, cuando el ministro Guzmán planteó la necesidad del acuerdo con el fondo para garantizar educación, etcétera, etcétera, hubo una conversación posterior entre el jefe de gabinete y un representante del kirchnerismo, y dijo, el representante del kirchnerismo, para ese programa voten a Macri, porque por ese camino el programa es el de Macri, y Alberto Fernández va a terminar como Macri. Entonces, en el fondo, la discusión engancha perfectamente con lo último que acaba de decir Fabio, la discusión profunda más allá de las personas que deben entrar o salir del gabinete para pasar rápidamente este mal trago, digamos, por los prontos 2 meses. Disculpen. Si te parece, Fernando, que Perfecto. podemos ir Gracias, Fabio. Gracias, Gustavo. pimponeando con ustedes. Perfecto. Primero voy a habilitar nuevamente el chat para que puedan enviar mis preguntas, que lo había cerrado por algunos ciberataques, como habíamos dicho. Y por favor, que el que quiera se habilite levante la mano, en reacciones, levanta la mano y podemos empezar con un intercambio. Mientras tanto, yo voy con una consulta que recibí por WhatsApp, Gustavo, que claramente está en el marco de esta gran incertidumbre y la junto con otra. Digamos, 2 escenarios. Uno, hay un acuerdo entre los 2 espacios de la coalición de gobierno, se llega a noviembre, se pierde, ¿qué escenario prevén a partir de eso? Y el otro es, al contrario, se radicaliza y llega a un espacio de renuncia, digamos, del presidente, quedando la vicepresidenta, y ahí, ¿qué imaginan? A ver, vamos al primer escenario, que en estos días, en el día de hoy, en el día de mañana, bajo la fórmula de cambio de ministros o de aquí no ha pasado nada, se llega a la elección de noviembre y todo aventura que el resultado sería difícil mejorar el del domingo pasado. Creo que naturalmente eso recargaría las presiones internas, pero ahí hay un tema. El tema es que la vicepresidenta no tiene ya ninguna estima por el presidente. No me refiero a estima personal, me refiero a estima de naturaleza política. Y hace trascender mensajes muy duros que inclusive algunos interpretan, no sé, porque ustedes, insisto, han estado en esta reunión, hoy trascendió de la diputada Vallejos un audio que tenía conceptos durísimos respecto a la persona del presidente, que son los mismos que se dicen en off, tal cual como ella dice, y algunos especulan que en realidad eso no fue una filtración, que fue una deliberada forma de, digamos, estresar más, para usar un lenguaje estilizado de mi parte, estresar más al presidente en medio de la situación. Entonces, lo cierto es que uno, en un escenario diciembre, con una unidad hecha a los ponchazos, y llegado así, tiene que esperar más de esto como mínimo. Pero claro que hay un tema, que la vicepresidenta no desconoce, que su imagen genera rechazos y agrupaciones o agrupamientos, no solo de parte del sector político, sino de parte del sector económico. Que inclusive, y esto también, insisto, es muy especulativo porque estamos hablando de 2 o 3 días, ya hay muchos referentes del oficialismo con los que uno puede conversar que te dicen en estos días, desde inclusive una situación de respeto por Cristina Kirchner, dicen, a la jefa se le fue la mano, me parece. Me parece que se pasó de rosca. Entonces, hay ahí una situación donde algunos dicen, bueno, ahora es cuando. Pero es realmente jugar muy al borde y muy al filo. Yo creo que quiero ser absolutamente prudente con cualquier tipo de diseño de eventualidades institucionales, porque
A nosotros, bueno, esto es un evento cerrado y todo, no nos interesa instalar ningún título tremendista ni nada, y uno puede imaginar en la mente y en el papel las cosas más locas y más impactantes, y puede dejar títulos y cosas para la comidilla o el comentario. Pero no nos interesa hacerlo, primero por prudencia y segundo porque realmente es aventurado. Yo creo que la gran característica del tema de hoy es que el propio presidente todavía no define qué hacer. Pero tiene, digamos, mucha fragancia a suicidio mutuo, porque acá no estamos frente a primero, no hay un juego virtuoso entre todos los dos actores, no es que los dos ganan de esta situación, no hay una resolución de este conflicto que los haga ganar a los dos, punto número uno. Los dos van a tener que previsionar una pérdida política importante, uno más que otro, veremos si él o ella, y si él los dos, las consecuencias son gravísimas para los dos. En términos institucionales y también en términos personales. Sobre todo para la vicepresidenta. Gracias, Gustavo. Por favor, levanten la mano, hacemos intercambio. Juan, Nito, Marco, no sé si tienen alguna consulta, adelante. Fabio, te hago una consulta. Hoy había una licitación de bonos en pesos. No sé si ya hay resultados de eso y si eso indica algún tipo de termómetro sobre lo que está pasando hoy. No miré si hay resultados, pero termómetro sí, porque nosotros cerramos agosto con la preocupación de que apenas se pudo renovar lo que vencía, ¿sí? Entonces, la economía necesita de acá a diciembre más que renovar lo que vence. Necesita lo que vence y 20% más o 25% más, es decir, aspirar del mercado y tomar pesos, ¿sí? Y estaba muy finito, eso no se consiguió en agosto. Entonces, todas las miradas estaban si se consiguen en septiembre. Para conseguir eso, lo que el mercado le está pidiendo al gobierno, y es muy probable que haya sido lo de hoy, que fue así la primera licitación de septiembre, es que o te acorta los plazos o te indexa más la deuda que te pide, con ser o atada al dólar. Y eso termina siendo un problema para lo que todos estamos mirando, que es que se va a acelerar la expectativa de devaluación. Entonces, eso hace juego, Fernando, absolutamente con lo que decía al principio. O emitís o tomás esta deuda. Ahí estamos muy al límite. No es que podemos tomar toda la deuda que se quiere, porque nos está costando aún renovar lo que vence, ¿sí? Entonces, si eso sigue así, se recarga más el manotazo al Banco Central. Si se recarga más el manotazo al Banco Central, se complejiza más el problema del dólar, de la brecha y de la inestabilidad financiera y cambiaria. Y si se puede aguantar con un mini plancito hasta noviembre, se acrecienta la expectativa devaluatoria hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos sentados arriba de una montaña de pesos, ¿sí? Que los vuelve a aspirar el Banco Central, colocando LELIQ y colocando bonos, que hoy son ya 4.200.000 pesos, ¿sí? Casi 2 bases monetarias, un poco menos, ¿sí? Sumando todo, son 7 billones de pasivos. Entonces, este es otro gran problema, está roto ese balance del Banco Central. Tiene 7 billones de pesos de pasivos, ¿sí? Y dije que puede llegar a terminar con 2.000 millones del otro lado de dólares, nada más del lado del activo. Entonces, cualquier inversor, cualquier analista, cualquiera que mire una economía que tiene ese Banco Central con ese balance, bueno, obviamente lee expectativas evaluatorias ahí, ¿sí? Porque la relación que hay entre las reservas que realmente tengo y los pasivos, ¿sí? Que realmente tengo en pesos, está en los niveles casi como los peores de noviembre del 2015, ¿sí? Entonces, claramente es muy importante lo que señalás y va a ser otra de las cosas del seguimiento diario o semanal, junto con la presión sobre el mercado cambiario. No está, paradójicamente, estos 4 días después de las elecciones, no está vendiendo el Banco Central, ¿sí? Hoy fue cero el resultado cambiario, pero muy probablemente lo lleve a pisar importaciones para tener que aguantar, como decía, este mini plancito de más pesos y estos 2 meses, ¿no? O sea, apretar con el cepo que tenemos y seguir con donde se pueda seguir apretando también para que no se filtren dólares, ¿sí? Y si se va sobre la importación también es un problema, porque vamos a tener la paradoja de que vos largás pesos
querés anabolizar el consumo, metés crédito cero, metés cuotas y eso traga dólares. ¿Sí? El consumo traga dólares porque muchas cosas importan. Entonces, fíjate la paradoja. Si vos largás pesos, eso va a ser, querés incentivar consumo, eso te lleva en algunos rubros a importar más, eso traga dólares. Y frente a una economía con expectativas muy malas, donde quizás algunos hasta frenen producción. Entonces eso es inflación derecho, o ahora o postergado unos meses. Gracias. De nuevo, por favor, si hay alguno que quiera hacer algún intercambio, bienvenido. Dale, Juan, después tengo otra pregunta. No, una en parte, Gustavo, la contestaste en el cierre de esta última intervención. En parte, quisiera ir un poco más. O sea, algo que yo no, si debemos reconocerle a la señora que una capacidad demostrada a lo largo de los últimos 25 o 30 años, es el armado y el armado leccionario que tiene, ¿no? O sea, de hecho, el armado que realizó para ganar las elecciones presidenciales poniéndolo a Alberto. Ahora, conociendo esa característica, el enojo o el trastorno el domingo superó, porque ella sabe bien que el voto kirchnerista puro estuvo. Ella no puede ir a revertir en noviembre buscando más kirchnerismo en términos de votantes. ¿Te puedo O yo estoy interrumpir un equivocado en la segundo, análisis. Juan? ¿Te puedo Sí, interrumpir sí. un segundo, Juan? Porque ahí hay Sí, una cuestión clave. Justamente, parte de la observación es que dicen, hay sectores del padrón que no aparecieron y son nuestros. En La Matanza, primero, el nivel de voto, digamos, fue del 67%, la PASO más baja de las tres, digamos, legislativas que hubo, 77, 72, 67. Pero el tema, dicen, en la tercera sección electoral, que incluye La Matanza, como ustedes bien saben, el nivel de votos fue muy bajo. Hay 400, a ver, esto se dice así, hay 400.000 votos nuestros, dice el kirchnerismo, que no fueron a votar. Y no fueron a votar porque asocian que si gobierna el peronismo hay plata y está mejor, y esto no pasó por la pandemia, por lo que sea. Entonces la lectura es que la reacción tiene que ser inmediata, los cambios se tienen que dar y el dinero tiene que fluir vía transferencias directas para que vayan a votar los que no fueron, que son propios. Después, por supuesto, todas las cuentas, Juan, que se hacen, siempre tienen un grado, todos argumentamos en la vida a favor de nuestros gustos o de nuestros deseos, pero dicen, bueno, si del 68 vota 10 o 11 puntos más y nosotros desde ahí recuperamos 2/3, ya achicamos la distancia, y después especulaban con que los votos de Manes no todos se podían transferir a Santilli, todo eso era el domingo a la noche. Hoy es otro escenario, pero digo, sí, quiero ser enfático en esto. En el kirchnerismo está la idea de que hubo sectores propios que no fueron a votar y de hecho lo sostienen sobre esto. Dicen, Cristina Fernández de Kirchner, como candidata de la Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, en la PASO del 2017 sacó el 37 y Tolosa Paz con el Peronismo Unido sacó el 33. Entonces, lo que los motiva a acelerar, Juan, es decir, recuperemos el 37, es lo que dicen ellos, es lo que creen. Después las creencias se confirman o no se confirman en la realidad, pero dicen, perdimos 4 puntos con la unidad. Dice, ¿por qué? Porque no fuimos suficientemente nosotros. Porque, y está en el audio expresado de manera guarra y coloquial de parte de la diputada Vallejo, pero dice, bueno, ¿quién la vota la Georgieva en el Gran Buenos Aires? Dice, ¿quién ganó las elecciones? ¿Georgieva o Cristina? Bueno, entonces vamos con el programa de Cristina. Entonces, ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. Está claro, está claro. Gracias, Gustavo. Gustavo, una consulta. Mencionamos que bueno, está el cepo, la restricción a las exportaciones de carne. Fabio lo mencionó, que cree que van a seguir hasta fin de año. Y la consulta para vos es, dependiendo de qué facción interna de la coalición gobernante de nuevo termine preponderando, ¿dónde crees que queda la definición para una salida a ese cepo a la exportación? Si se va Culfas en el kirchnerismo. Clarito.
Clarito y cortito. Gracias. Bueno, ahí estuvo también el audio desafortunado, ¿no? Que respecto a, ustedes lo recordarán también, ¿no? Ya a la desorganización respecto al poder formal y al poder real, de quién toma las medidas, quién las sigue. Me refiero a la consulta, o si se podría flexibilizar un poquito el tema de la carne con vistas al voto en la zona núcleo, ¿no? Bueno, me parece que ya decía bastante eso, ¿no? Desde el punto de vista de este tema de gestión y demás, ¿no? Quería hacer un comentario que dejaste picando, Fernando, respecto a algún escenario post-noviembre, que creo que decías en un sentido así, si toma más el poder el kirchnerismo o no. Hay algunos analistas que interpretaban, bueno, quizá se intenta hacer algo parecido a lo de 2013-14, es decir, la corrección rápida, ¿sí? Alguna suerte de corrección rápida con alguna suerte de racionalidad, porque después nos queda acelerar en el 2023 para llegar con alguna performance electoral. Me parece que eso también tiene bastante voluntarismo. Ahora digo un par de razones por qué, pero además eso ya no contemplaba esta crisis que pasó también, la que estamos hablando. Pero el voluntarismo de esa situación es que, resumiéndolo, vos quisiste acelerar la devaluación, después la tuviste que hacer más discreta cuando vino Juan Carlos Fábrega y demás, pero tenías 20 y pico mil millones de reservas todavía. Es decir, te venía gastando caja, pero algo había en la caja. Ahora la situación es totalmente dependiendo de los flujos. Depender de los flujos quiere decir que roguemos que siga liquidando el complejo agroexportador, roguemos que no venga la niña y que tengamos un problema de volúmenes, roguemos de que acordemos con el fondo, porque si no hay que pagarle lo que no podemos, o sea que caeríamos en default, 19 mil millones de dólares, o sea, flujo financiero, flujos reales, comerciales, es totalmente dependiente de los flujos ahora el modelo. Entonces, si es dependiente de los flujos, es más difícil hacer esa suerte de ensayo de mini pragmatismo. Por eso que realmente la situación es para quien interprete profesionalmente a dónde quedamos parados en noviembre y en diciembre y qué se propone. Ahora, nadie puede aseverar que el gobierno tome ese camino, Alberto, o lo que sea. Hoy también había en el mercado cierta ilusión en algún sector de decir, bueno, la resistencia de Alberto de alguna manera muestra que hay un residuo de racionalidad, una suerte de racionalidad ahí. Bueno, pero Gustavo creo que ya lo explicó. ¿Desde dónde se hace eso políticamente? No hay apoyo de ningún tipo para hacer eso, ¿no? Prescindiendo del kirchnerismo. Marco, levantaste la mano, ya te solicito para que te desmutes. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fabio, también, y Gustavo por su presentación o su exposición. Mira, mi consulta es la siguiente. Hace un par de semanas atrás se hablaba de que la inflación para el próximo año en Argentina podía estar alrededor del 33-35%, y que a nivel de dólar podríamos estar con un 40% de incremento, ¿cierto?, en la tasa cambiaria. Después de las elecciones pasadas hace una semana, ¿cómo proyectarían ustedes, con lo difícil que entiendo que es proyectar el futuro, ¿cierto?, hoy día inmediato, pero si tuvieran que hacer una apuesta al 22, ¿qué creen que pasará con respecto a la inflación? Creo que hice algún comentario a la pasada en una de las partes, pero claramente, Marco, es lo más irreal de lo que se anunció hoy a la mañana del presupuesto. Cuando digo lo más irreal, se anunció un tipo de cambio de 131 diciembre de 2022, eso es una devaluación abajo del 30%, ¿sí? Y se anunció una inflación del 33%, ¿sí? Eso es prácticamente lo que se anunció este año y que se cumplió en 6 meses, se agotó. Y yo dije que justamente estamos con suerte para mantener una nominalidad que puede ser parecida a la de este año, que es 48,50. O sea, claramente algo entre 40 y 50, si no tenemos un problema disruptivo. Cuando digo un problema disruptivo es la aceleración de la devaluación y la aceleración de la inflación, ¿sí? Porque hay un problema de crisis.
¿sí? Colapsa la demanda de dinero, etcétera, etcétera. Quizá hoy no sea el escenario más probable, pero han crecido los riesgos. Entonces, si no pasa eso, estamos para un año más parecido a este en materia de inflación que volver a lo que era el deseo para este año del 30 a 33%. Y en materia de tipo de cambio, sin que tengamos salto discreto porque no hay crisis, si se puede evitar eso, no podemos estar para devaluar 1% por mes. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque se han venido conteniendo presiones que no se van a poder seguir haciendo de esa manera, ¿sí? Claramente. Entonces, me parece que estamos, nosotros en procesiones previas a este lío y demás, teníamos la tasa de devaluación parecida a la inflación, o sea, en todo caso había que volver a lo que era la tesitura de antes del ministro, que era acompañar la devaluación con la tasa de inflación mensual, ¿no? Ok, gracias, Fabio. Gracias, Marco, por la pregunta. Tengo una pregunta en el chat. Gustavo, ¿qué escenario, la estoy interpretando, pero qué escenario político se tiene que dar para que se pueda empezar a pensar en cambios estructurales como muchos creen que son necesarios, que tienen que ver con baja de impuestos, sacar la pata encima a muchas empresas para todo lo que tiene que ver con el empleo y demás? Esas reformas estructurales necesarias para crecer. La respuesta, digamos, que primero instantáneamente uno surge es algún tipo de acuerdo. La pregunta es, ¿acuerdo de quién con quién? Porque el tema es que dentro del oficialismo ya hemos descrito con Fabio los desacuerdos que hay en materia económica, coyuntural y de mediano o largo plazo. Ahora, la pregunta respondida desde la política, Fernando, es, ¿qué incentivos tiene hoy la oposición para sentarse a negociar qué con quién en el oficialismo? Antes de la elección, ninguno, claramente, ninguno. Después de la elección, bueno, ahí podría verse un activo con aquellos sectores que están expresando la necesidad dentro del oficialismo, me refiero a la necesidad de un acuerdo con el fondo, la necesidad de dar estímulos, digamos, de pensar la economía, no solo exclusivamente desde la demanda, que pareciera ser la característica más típica del kirchnerismo. No abordar el tema de la oferta en la economía. Ahora, hay sectores dentro de la coalición oficial que sí expresan eso, quizás. Por eso yo mencionaba antes, luego del escenario electoral de noviembre y ante una situación ya de reformulación y de reconstitución de coaliciones o alianzas, pueda haber masa crítica para algún tipo de acuerdo que involucre cuestiones básicas respecto al déficit fiscal, a un plan de estabilización, a motivaciones o estímulos para las exportaciones y algún tipo de protección que vaya más por la senda, como hablaba Fabio, de la ley de hidrocarburos que del cepo a la carne. Pero para que se dé eso, tendría que terminar entonces de esmerilarse la coalición oficial como la conocemos, y ahí sí, ya con el escenario planteado post-diciembre institucionalmente nuevo, el presidente y algunos otros actores podrían tener interlocutores. Antes no lo veo, porque antes sería, digamos, de parte de la oposición subirse a un bote que la pone en riesgo también a ella. Yo trataría de, si tuviese que aconsejar a la oposición, de mantenerse prescindente hasta noviembre esto. ¿Me explico? Tenemos buena parte, Fernando, de la coalición oficialista donde la palabra estabilización y reforma son malas palabras. Entonces no entran en el menú de herramientas, de política, de propósitos. Entonces, si eso no se dirime, y ahí también el presidente tiene responsabilidad. Hoy dijo, los rumbos los tomo yo, las decisiones las tomo yo, en el Twitter donde un poco se autonomizó respecto a que él es el que decide. Bueno, también va a tener que ser claro respecto a estas cuestiones que debatimos. No podemos estar pensando que, o como se insinúa, que por ejemplo, hay semanas donde el ministro puede ser Álvarez Agis o Redrado y la otra puede ser Costa, sin ninguna valoración por ninguna de las personas que menciono. Es por decir, representan miradas, forma de organizar la economía, forma de manejarla, instrumentos, etcétera, totalmente o diametralmente opuestas. Entonces, eso tendría que pasar de mínima
para que podamos tener planteado qué horizonte tenemos, cómo podemos formar nuestra expectativa, cómo podemos mirar el 2022, cómo le podemos responder a Marco respecto a qué escenario nominal tienen, con qué inflación, con qué tipo de cambio. Bueno, eso tiene que ser, me parece, básico post-noviembre, después si se soluciona esta crisis, ¿no? Como decía Gustavo. Los vamos a esperar entonces post-noviembre, 2x1 vamos a tener que hacer porque tenemos muchas incógnitas, ¿no, Juan? Bueno, Claramente, es el bonus track que necesitamos. Una cortita agrego para los dos. ¿Y la pandemia? ¿Qué pasa si sigue, si continúa, si hay tercera ola? Se Perdón, junta Gustavo, con... ahí te dejo rápido. Buen punto, ¿no? Ayer creo que escuchaba, en esta vertiginosidad que planteaba Gustavo, dejamos de hablar, es decir, por decir, nos olvidamos, creo, en el sentido, bueno, ahí está, a favor lo que yo decía en el corto, Juan, que parece ser que está tardando en que progrese la Delta, bienvenido, o por lo menos ese es el escenario que todos vemos, y no se ha retrocedido de ninguna manera en los niveles de apertura. Eso me parece que lo que alienta es que los sectores que no repuntaban, ¿sí?, tengan un horizonte de salida por lo menos en estos meses, es decir, que pueda estar vendiendo turismo, que pueda empezar a funcionar un poco más el transporte, que los bares y restaurantes abran, que la hotelería empiece a funcionar, y eso es el comercio, eso es muy importante para terminar reactivando. Ahora, eso es con progreso de vacunación y controlando Delta. Que ahí lo único que quiero decir, eso no está asegurado. Estamos, parecería, progresando bien, pero no está asegurado. ¿Sí? Juan, te puedo responder a la pregunta con una pregunta que no es de buena educación, responder una pregunta con pregunta, pero vos te imaginás que ante un nuevo episodio de la pandemia el gobierno tenga que anunciar nuevas restricciones. ¿Te imaginás? No, por eso. El capital político escaso que tiene particularmente en ese territorio el gobierno para decir, por ejemplo, en una nueva cadena nacional o en la persona de algún ministro, etcétera, bueno, vamos a tener que tomar medidas sanitarias que además del impacto económico que van a tener, nos van a obligar a, 2 puntos, salir menos. Sería política, económicamente lo explicó perfecto Fabio, políticamente terminaría de perforar la olla, digamos, del gobierno en uno de sus puntos más vulnerables. Comparto. Hay un tema también con la apertura del turismo al exterior nuestro. Claro. Hay quien dice cuántos dólares se irían rápidamente con la gana de viajar que hay, ¿no? Ahí tenés otro factor de recalentamiento. Así es. Llegamos a perder 500 millones de dólares mes en las etapas fluidas de turismo, ¿no? Sí. bueno, Juan, no sé si hay alguna consulta más para Gustavo o para Fabio. Le doy bienvenida, más allá de esta gran incertidumbre en la que estamos. Sé que Fabio y Gustavo tienen otro encuentro y tienen que irse, pero doy espacio a si hay alguna otra consulta más. Rápidamente lo hacemos. A mí no me está llegando nada por chat, si no, simplemente agradecerles que nos hayan acompañado. Y por supuesto a disposición como institución y como cámara para lo que requieran.